Buenas tardes para todos. Mi nombre es Alejandro Rosales, soy residente de primer año y la tarde de hoy vamos a hacer un club de revistas sobre disgenencias del segmento anterior. Entonces, para comenzar, pues quise hacer como un breve repaso de una anatomía básica para tener en cuenta al momento de analizar los diferentes tipos de disgenencias. Para comenzar, entonces, recordar que el globo ocular y las estructuras intraoculares podríamos dividirlas de diferentes formas. Una de ellas sería, pues a partir de las tres capas que componen el globo ocular, desde una porción más externa, pues una capa fibrosa que está compuesta en su porción más anterior, en el sexto anterior por la córnea y los cinco sextos posteriores por la esclera, una capa media o uvea, pues que está compuesta por el cuerpo ciliar, el iris y pues toda la coroides. Y finalmente una capa interna que es la retina, donde pues ya se da todos los fenómenos de estimulación pues por la luz. Pero pues visto de otra forma, esta división anatómica podría hacerse con base en segmentos, hablando de un segmento anterior, un segmento posterior e incluso de un tercer segmento que sería el segmento intermedio. Hablando de segmento anterior, todas las estructuras que componen desde la porción más anterior de la córnea o el polo anterior hasta el cristalino y un segmento posterior que sería pues todo lo que está por detrás de la cámara posterior, incluyendo pues también la retina. Y pues hablando de esa tercera capa o ese tercer segmento, pues el segmento intermedio que corresponde con el vitrio. Hablando de la córnea, desde el punto de vista histológico y funcional, podríamos hacer una división en cinco capas, incluso pues una sexta que está discutida constantemente. Pues visto desde la porción más externa hacia la más interna, pues hablamos de un epitelio que se trata de un tejido plano, pues células epiteliales planas, estratificadas, las cuales tienen una alta tasa de recambio y tienen una membrana basal que va a estar en relación con la capa de Bowman, que también cumple unas funciones similares a una membrana basal. Esta capa de Bowman pues va a tener una disposición ya más de células cúbicas y pues digamos la importancia de esta capa es que si bien pues, brinda el sustrato para la regeneración de estas células epiteliales, la membrana de Bowman como tal, una vez es lesionada, no tiene ese potencial de regeneración. La porción más gruesa y la que contribuye al mayor grosor o proporción del grosor de la córnea es el estroma, la cual está compuesta básicamente por fibras de colágeno que tienen una disposición horizontal, las cuales, pues digamos, por dicha disposición, brindan pues, esa característica de transparencia de la córnea y se continúa con la membrana de Descemet. Aquí es donde aparece esa sexta capa que está en discusión, que es la capa de duda, que realmente corresponde más, es como con la porción más interna de ese estroma, pero que realmente desde el punto de vista funcional no tiene muchas diferencias respecto al estroma. La membrana de Descemet entonces ya corresponde con otra membrana basal, la cual brinda pues soporte y también pues toda la parte de anclaje para el endotelio, que sería la capa más interna, la cual es una monocapa de células hexagonales, como sabemos, la cual regula pues mediante esas uniones estrechas entre cada una de las células el paso de los diferentes sustratos nutricionales, el oxígeno y pues como tal el humor acuoso y pues el componente líquido del humor acuoso hacia el espesor de la córnea. Y pues ya en una vista un poco más grande, la córnea tiene pues unas características importantes y es que su grosor no es uniforme en toda la córnea. Tiene un grosor pues mucho menor en el centro respecto a la periferia y esto se correlaciona con otras dos propiedades que son la curvatura que tiene esa córnea y pues ya una propiedad que es la esfericidad. La esfericidad entonces corresponde a que al tratarse de una semiesfera pues la córnea va a tener una curvatura más pronunciada a nivel central y va a tender a ser más aplanada hacia la periferia. Y pues como vemos acá, ese grosor promedio central va a ser de más o menos entre 520 a 560 micras o un promedio de 530 más o menos 30 micras. Continuando entonces con esta anatomía más del segmento anterior, pues hay una estructura que es la cámara anterior que va a estar compuesta por la cara posterior de la córnea y la cara anterior del iris. Esta estructura tiene mucha importancia desde el punto de vista fisiológico porque aquí es donde van a estar contenidas varios de los elementos que juegan el papel en el flujo del humor acuoso, especialmente pues en la excreción de ese humor acuoso.
Entonces aquí a nivel del ángulo iridocorneal, que es pues, sí, este ángulo que se forma entre la córnea y el iris, vamos a tener desde el punto de vista microscópico, pues ya la disposición de la malla trabecular, que es el principal sitio de drenaje del humor acuoso, la cual va a tener una disposición en tres grandes porciones. Una malla uveal, que como vemos aquí en este gráfico, corresponde con el sitio con unas fenestras o un filtro pues que tiene una disposición mucho más grande. Se continúa con la cornoescleral, que va a ser, pues va a tener estas fenestras mucho más pequeñas y en la medida en que se van haciendo más delgadas o más pequeñas, pues va ofreciendo mayor resistencia. Y finalmente vamos a encontrar esa malla yuxtacanalicular que está en relación con el epitelio del canal de Schlemm y va a ser la que se encarga de brindar el mayor resistencia para el paso del humor acuoso para ser drenado hacia el canal de Schlemm y finalmente pues a la circulación venosa del globo ocular. Traje aquí a colación pues una forma de evaluar las medidas y como tal la anatomía de ese ángulo iridocorneal, pues que es a través de la gonioscopia que utilizamos frecuentemente en nuestra práctica oftalmológica pues todo el tiempo. Y pues lo que nos permite la gonioscopia es precisamente ver qué tan amplio es ese ángulo iridocorneal. Entonces, recordar desde el punto de vista anatómico qué son las estructuras que nosotros podemos ver mientras realizamos la gonioscopia. Pues digamos, en una cámara que sea amplia y donde podamos visualizar todas las estructuras, deberíamos ver a partir del iris hacia arriba o hacia la parte más externa. Estaría pues entonces el iris, continuamos con una banda ciliar que es como una proyección delgada que se permite ver del cuerpo ciliar, luego estaría el espolón escleral, se continúa con el trabéculo que estaría pues inmediatamente después y luego estaría la línea de Schwab que corresponde con la parte posterior o donde termina la membrana de DSM. Y a partir de estas estructuras y de su visualización, es que pues, mediante este sistema, que es el sistema Schaffer, igual hay otros sistemas para clasificar el ángulo iliocorneal, es que podemos darle un grado a esta cámara anterior. Entonces, pues hablando pues desde un grado 4 que es una cámara abierta, que tendría una angulación más o menos de 35 a 45 grados, donde se permite visualizar todas las estructuras del ángulo, un grado 3 que va a estar entre los 25 y 35 grados, donde pues igual se logran ver casi todas, a excepción de la banda ciliar. El grado 2 donde pues escasamente se ve la porción más externa del espolón escleral, vemos igual la malla trabecular y la línea de Schwab. El grado 1 donde ya únicamente logro visualizar la porción más externa del trabéculo y de la línea de Schwab, y ya el grado 0 donde realmente no hay visualización de ninguna de esas estructuras y hablaríamos de un ángulo pues que está en contacto iridocorneal. Y pues ya visto como lo tendríamos que ver durante la evaluación real, pues aquí es una fotografía que tomé de una gonioscopia, donde pues digamos, igual es un poco pequeña, pero aquí se alcanzan a visualizar las estructuras. Aquí vemos una línea de Schwab que se ve con algo de pigmento, esto es en relación igual con la tez racial de la paciente. Aquí abajito entonces encontraríamos la malla trabecular, continuaríamos con el espolón escleral y ahí se alcanza a ver una línea muy tenue, muy delgada que ya corresponde con la banda ciliar. Ya entrando entonces en el tema de las disgenesias del segmento anterior, pues primero debemos definir qué es una disgenesia. Entonces, esta es una palabra que es derivada del griego, está compuesta por dis y por genón, pero pues digamos su significado se relaciona es con un desarrollo anormal o defectuoso de alguna estructura anatómica o un órgano, la cual puede ser parcial o puede ser completa. Y en ese sentido, pues hablando de las estructuras del segmento anterior, podríamos clasificarlo dependiendo del grupo de estructuras que estén afectadas. Entonces, para empezar, hablamos de las anomalías en la forma o el tamaño corneal. Aquí tenemos entonces la megalocórnea. En esta condición hablamos de que hay un aumento en bilateral, es generalmente pues, simétrico y que no progresa en el tiempo, donde pues digamos la forma de demostrar que hay efectivamente un agrandamiento pues, en este diámetro de la córnea, pues midiendo su diámetro horizontal, el cual debe ser a cualquier edad mayor a 13 milímetros o en el caso de los lactantes mayor a 12 milímetros.
Se considera que esta condición tiene una etiología incierta, sin embargo, pues desde el punto de vista embriológico, hablando pues de uno de los tipos de megalocornia que vamos a hablar ahorita más adelante, se considera que este está relacionado con una falta en el crecimiento de la copa óptica que hablábamos antes, ya en las clases de desarrollo de la visión, y pues que ese cierre incompleto permite pues que haya como un espacio más grande para que la córnea pueda seguir creciendo. Pues digamos desde el punto de vista epidemiológico no hay pues como grandes cohortes o algo, pero se ha notado que los hombres suelen ser la población más afectada en cuanto a la distribución por sexo y pues digamos en relación con esa variación en las dimensiones de la córnea, esta condición se relaciona con el desarrollo de diversos grados de miopía y de astigmatismo con la regla. Como les mencionaba, la megalocornia se puede clasificar en dos clases grandes, una primaria y una secundaria. En la primaria hablamos de ese desarrollo pues, asociado con todas esas alteraciones desde el punto de vista embriológico. Y la secundaria pues ya está relacionada con otro tipo de condiciones que favorecen que se desarrolle esta alteración anatómica. En el caso de la megalocornia primaria, pues digamos aquí es muy importante hacer una distinción entre el buftalmos y la megalocornia, donde pues digamos el buftalmos se caracteriza por ese globo ocular agrandado, en la megalocornia la única estructura que va a estar grande pues va a ser únicamente la córnea. Entonces, para eso se pueden emplear diversas técnicas de imagen, como puede ser igual en la OCT de segmento anterior, podemos encontrar que va a haber una longitud de la cámara anterior 0,19 o mayor, pero en la ecografía, que es como la que nos permite igual hacer como más esta distinción, vamos a encontrar que en la megalocornia el vitrio pues tiene unas dimensiones un poco más cortas, el cristalino se va a encontrar en una posición mucho más profunda, pero la longitud axial va a ser normal, que en el caso del buftalmos pues, estaría aumentada. Y en este caso, pues se han encontrado relaciones con ciertas enfermedades de carácter genético, como son las ligadas al X, en ese caso las recesivas, y que tienen relación con esta mutación de este gen, CHRDL1. Y en el caso de la megalocornia secundaria, pues digamos, uno de los principales factores que se ha encontrado, pues digamos, determinante en la aparición de esta alteración es en la elevación de la presión intraocular, específicamente en los casos de glaucoma congénito, glaucoma infantil, pero pues igual también hay otras enfermedades de carácter genético que también podrían tener aquí una implicación, como es el síndrome de Marfan, la craniosynostosis, la osteogénesis imperfecta o el síndrome de Down. Continuamos con la microcórnea, este sería lo opuesto. Entonces, aquí hablamos de que hay un diámetro horizontal que es menor o igual a los 9 milímetros al nacimiento o pues menor o igual a los 10 milímetros a partir de los 2 años. En este caso es muy importante igual también distinguirlo de la microftalmia, ya que digamos desde el punto de vista funcional va a tener ciertas implicaciones el que el paciente tenga microftalmia, pues comparado con la microcórnea. Y en muchos de los casos, estos pacientes con microcornia pueden presentar una vasculatura fetal persistente, la cual a su vez también se relaciona en muchos, no en todos, pero sí en muchos de los casos con el desarrollo de catarata congénita. Frente a las relaciones genéticas que se ha encontrado esta disgenesia, está el síndrome oculodento digital, el síndrome de Neil-Horan y el síndrome de Lenz, y pues digamos haciendo como esa distinción con la microftalmia, la microcórnea pues en general se ha encontrado que tiene un buen pronóstico visual y en general pues desde el punto de vista epidemiológico no hay como una mayor distinción entre los grupos por sexo. Y pues digamos desde el punto de vista de riesgo para el desarrollo de otras condiciones desde el punto de vista pues, de ocular, también se ha encontrado también como un factor de riesgo para el desarrollo de glaucoma. Aquí encontramos otros dos de estas disgenesias. Tenemos el queratoglobo y el queratocono, que igual estamos familiarizados con estas condiciones. En el caso del queratoglobo, vamos a encontrar que se trata de una curvatura corneal bastante pronunciada y el adelgazamiento en este caso va a ser periférico. Y pues digamos por esa curvatura tan grande vamos a encontrar en estos casos una cámara anterior bastante amplia. Esta disgenesia se relaciona con el síndrome de córnea frágil, la cual va a estar asociada con una mutación bialélica en los genes ZNF469 o PRDM5.
Y pues digamos, al tener esa fragilidad aumentada y ser susceptibles al trauma, es frecuente encontrar que estos pacientes presentan rupturas espontáneas en la membrana de Descemet, que además favorece el desarrollo de edema corneal. Por lo cual, estos pacientes, como una de las recomendaciones más importantes en cuanto a prevención y al manejo de estos casos, es el uso permanente de gafas, más que por la corrección del defecto refractivo que lógicamente va a estar implícito en esta alteración de la morfología de la córnea, es más para también dar la protección ante los eventuales traumas que pueda tener el paciente. Y en el caso del queratocono, aquí el aumento en la curvatura va a estar a nivel central o paracentral y pues se va a relacionar con un adelgazamiento progresivo. En cuanto a la edad de aparición del queratocono, no necesariamente es al nacimiento, sino más bien en la adolescencia o pues a lo largo de la infancia y incluso también en adultos jóvenes y frecuentemente tiene un componente familiar importante. En cuanto a las asociaciones genéticas, se ha encontrado que el queratocono es más frecuente en pacientes con síndrome de Down, con enfermedades alérgicas, pues por el mismo rascado, por el frote que hay, en la amaurosis de Leber y pues en lo que les mencionaba del frote. Y al igual que en el queratoglobo, pues también hay frecuentemente desgarros en la membrana de Descemet que podría pues condicionar edema agudo o hidrops en la córnea. Aquí entonces vemos dos signos que son propios del queratocono. Este es el anillo de Fleischer, donde pues entonces hay un depósito de pigmento pues alrededor de la ectasia corneal, que es diferente al anillo de Kaiser-Fleischer, que ese ya tiene relaciones con la enfermedad de Wilson y es un depósito en la periferia de la córnea. Y estas son las líneas de Vogt, que son unas líneas perpendiculares que podemos ver aquí pues al emplear la hendidura y hacer el paralelepípedo para ver los diferentes niveles de la córnea. En cuanto a las anomalías de la transparencia corneal periférica, tenemos el embriotoxón posterior. Este es un signo o una disgenesia que es consecuencia de un engrosamiento y desplazamiento anterior de la línea de Schwab, que como les mencionaba es donde termina la membrana de Descemet. Este hallazgo puede encontrarse de forma aislada o relacionado con otros síndromes o enfermedades genéticas. En el caso de la embriotoxina aislada es el 15% de individuos sanos donde no se hay evidencia pues, de ninguna enfermedad relevante. Sin embargo, pues para tener en cuenta y importancia, el embriotoxón es frecuentemente encontrado en el síndrome de Axenfeld-Rieger, que vamos a hablar más adelante, en la displasia arteriopática o síndrome de Alagil, y en el síndrome velocardiofacial, que se da por una lesión a nivel del brazo largo del cromosoma 22 en el locus 11. Continuamos con la córnea plana. En este caso, pues como su nombre lo indica, hay un marcado aplanamiento de la córnea y por tanto no hay como una clara distinción a nivel del limbo esclerocorneal. Esto es porque, pues, digamos, la curvatura de la córnea va a ser prácticamente equivalente a la curvatura a nivel de la esclera alrededor. Y esto, pues, a su vez se relaciona con que la cámara anterior sea muy estrecha y pues tenga como consecuencia una hipermetropía elevada, generalmente por encima de las 10 dioptrías. Y también, pues, en relación con eso, es frecuente que los pacientes presenten una endotropia acomodativa. En el caso de la córnea plana, frecuentemente se encuentra relación con mutaciones bialélicas en el complejo QERA, que son genes relacionados con la codificación de proteoglicanos, los cuales favorecen pues, la organización de la matriz del estroma corneal y pues, la disposición de las fibras colágenos. Y en estos pacientes es muy importante hacer una adecuada corrección refractiva y una monitoría activa para glaucoma, ya que por esa misma cámara estrecha pues son mucho más eh, predispuestos para el desarrollo de un cierre angular. Continuamos con el dermoide pibulbar o limbar. En este caso hablamos de un tejido fibrodiposo que va a estar cubierto por un epitelio queratinizado y frecuentemente va a tener también asociado pues algunos elementos pilosos como pueden ser vellos o glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas. Estos normalmente se van a localizar a ambos lados del limbo esclerocorneal, pero pueden pues crecer hacia el centro de la córnea. Pero pues muy rara vez este tipo de dermoide pues va a comprometer todo el espesor de la córnea.
pues al llegar hasta el estroma y pues también nos suele comprometer la esclera adyacente y digamos dentro de su desarrollo pueden continuarse con dermolipomas epivulvares. Normalmente pues las medidas de estos dermoides son menos de 10 milímetros en su diámetro mayor y pues digamos hay que tener en cuenta que se puede relacionar con otras condiciones genéticas que igual vamos a hablar ahorita más adelante. En cuanto al tratamiento, pues hay que individualizar los casos. Generalmente el tratamiento quirúrgico se va a reservar para aquellos pacientes que en relación con la alteración que genera esta disginesia sobre la curvatura de la córnea o pues sí, como tal la integridad de la córnea pueda condicionar algún grado de astigmatismo, pues hay que hacer una resección lo más conservadora posible precisamente para no generar un astigmatismo mayor que pueda pues, resultar en algún grado de ambliopía anisometrópica. Entonces, pues aquí básicamente esto es lo que les estaba mencionando. En cuanto al enfoque, pues para la resección, es muy importante tratar de no hacer injertos o autoinjertos, ya que pues idealmente debemos tratar de preservar la mayor cantidad de tejido posible en caso de tener que reintervenir estos pacientes. En el caso del dermolipoma, se trata de un coristoma, pues que son como este grupo de tumoraciones de tejido pues, conectivo, el cual pues va a tener esta composición predominantemente de tejido adiposo y tejido conectivo denso. Y al igual que en el dermoide, pues vamos a encontrar que también pueden presentar cabellos y pues esos van a estar principalmente ubicados reemplazando la porción conjuntival. Esos pueden crecer, tienen más potencial de crecimiento y pueden incluso comprometer la órbita, la glándula lagrimal, los músculos extraoculares u otras estructuras. Muy rara vez requiere el tratamiento quirúrgico y pues en estos casos cuando se va a realizar, pues digamos tratar de hacer como la resección solamente de la porción que sea visible, no irse a resecar pues porciones que estén ya como muy ocultas dentro de los otros tejidos. Y pues digamos eso tiene especial implicación ya que pues digamos por todo ese proceso inflamatorio secundario a la resección quirúrgica, y pues digamos por la misma cicatrización a nivel de la cápsula de Tenno, esto favorece el desarrollo de cicatrices, de granulomas, que en pues, casos muy puntuales podría condicionar igual algún grado de ojo seco o pues ya el desarrollo de estrabismo. Y tanto el dermoide como el dermolipoma tienen relación con este síndrome, que es el síndrome de Goldenhar, donde pues vamos a tener una, un espectro grande de alteraciones a nivel del oído. Frecuentemente sus pacientes tienen apéndices preauriculares, tienen hipoplasia, puede ser del maxilar o de la mandíbula o de ambos. Tienen deformidades a nivel de la vértebra, suelen tener coloma de párpados y pueden presentar un síndrome de retracción de Duane. Continuando con las anomalías de la transparencia corneal central y difusa, encontramos que hay dos distrofias a grandes rasgos que se relacionan pues, con alteración en la transparencia corneal. Por una parte está la distrofia endotelial hereditaria congénita. Esta pues tiene un comportamiento similar a lo que en los adultos mayores es la distrofia de Fuchs. Y en este caso vamos a encontrar que va a haber un edema corneal uniforme y pues que puede hacer un haze, pues como esa opacidad de mosaico. En estos casos, pues digamos por esa distrofia endotelial y por los cambios en las dimensiones o el espesor de la córnea, podemos encontrar una presión intraocular elevada, pero esta medición no va a ser confiable, ya que pues digamos en general estas córneas tienden a ser más delgadas, entonces nos va a dar una lectura falsamente alta. Y cuando esta distrofia endotelial se acompaña de sordera, Alejandro, van a ser más gruesas y por eso la presión se siente más alta. Si es perdón, más delgada la córnea, te da una presión más bajita, sí, perdón, falsamente más bajita. sí. Eh, Y pues digamos cuando se acompaña de sordera, estas distrofias, pues hay que pensar en un síndrome de Arboyan y que se relaciona con esta mutación bialélica en el gen SLC 4A11. En el caso de la distrofia estromal hereditaria congénita,
Pues esa es una condición que tiene un patrón de herencia autosómico dominante, es bastante rara. Y pues vamos a encontrar un epitelio liso, pero la opacidad va a estar a nivel del estroma, que pueda tener una apariencia plumosa, y en muchos casos pues va a estar relacionado con un espesor normal. Tenemos entonces la depresión corneal posterior. Esta tiene otros nombres como el keratocono central posterior, la úlcera interna de von Hippel. Y pues en este caso, como veíamos antes, se trata también de una curvatura normal, pero esta va a estar sobre la cara posterior de la córnea, con una superficie anterior que va a estar pues, aparentemente intacta. Esta anomalía podemos encontrarla en la anomalía de Peters y pues digamos también podemos encontrar que pueden presentarse depósitos pigmentarios en el borde del defecto, como también puede hacer que al momento de hablar el reflejo rojo pues este tenga una apariencia asimétrica. En estos casos, pues digamos, siempre que el paciente logre una refracción adecuada, una corrección refractiva adecuada, pues no hay que considerar ninguna clase de tratamiento quirúrgico. Sin embargo, cuando el paciente realmente tiene una implicación importante sobre su agudeza visual que no mejora con todas las ayudas ópticas, pues ya hay que considerar la opción quirúrgica. En este caso, pues se recomienda la queratoplastia por pelamiento de la membrana, perdón, queratoplastia endotelial con pelamiento de la membrana de Descemet, que si vemos acá, pues en esta OCT, pues corresponde con únicamente la sección de la membrana de SM y el endotelio, que va a ser reemplazada y pues aquí nos permite pues corregir puntualmente el defecto que está presente en estos pacientes. En la anomalía de Peters, hablamos pues ya de un grupo de alteraciones. Esta se trata de una disgenesia querato-iridolenticular y pues digamos, se puede clasificar en dos tipos. En el tipo 1 vamos a encontrar que hay una opacidad estromal que va a estar generalmente relacionada con unas bandas de adherencia al iris. Como podemos ver, pues aquí el iris tiene estas bandas que se disponen hacia la superficie posterior de la córnea. Y en el caso del tipo 2, pues estas adherencias van a estar también comprometiendo el cristalino. Y pues en relación con esas adherencias, pues es que se va desarrollando la opacidad en la córnea. Digamos desde el punto de vista genético, se ha encontrado relación con mutaciones heterocigotas en el gen PAX6 o bialéricas en el gen CYP1B1. Sin embargo, pues también se ha propuesto que este grupo de alteraciones podría ser consecuencia de estímulos pues, durante la vida intrauterina, como puede ser la rubéola congénita. Cuando la anomalía de Peter se presenta de forma aislada, suele ser pues como tal una disgenesia sin mayor implicación, pero cuando esta se presenta en ambos ojos, cuando tenemos que hacer un amplio estudio genético en el caso de estos pacientes. Digamos, dentro de los fenotipos o de la severidad de la opacidad, pues los pacientes pueden ser muy heterogéneos. Podemos partir desde un leucoma leve que se puede ir haciendo denso a nivel central, pero en los casos más graves, como vemos acá en esta imagen, pues ya se relaciona con fenómenos de vascularización y pues ya protrusión. Por detrás del defecto de la córnea, pues se forma una membrana que va a dar como esta apariencia quística y pues es como lo que vamos a ver que protruye. Y pues en ciertos casos, más no es como una tendencia que esté confirmada, se ha visto que pues algunas opacidades pudieran pues ir disminuyendo. Frente al tratamiento se ha propuesto la lisis de las bandas iridianas, pero pues digamos no hay como un consenso, como realmente una tendencia pues objetiva en cuanto a la mejoría de la opacidad, que finalmente pues va a ser lo que puede comprometer o si deteriorar más la agudeza visual de los pacientes. Y pues en este caso, que está aquí abajo en esta fotico, pues es una opacidad corneal severa o esclerocórnea, que realmente pues es un término que está más en desuso, pues que ya se trata de esa opacidad corneal severa. Dentro de Ana María Peters hay... Una cosita, Alejandro, eh, digamos que he tenido la experiencia de recibir un niñito con este tipo de anomalía de Peters bilateral y cuando nació las córneas, una superleucomatosa prácticamente en el 90%, 95% del ojo izquierdo y en el derecho menos y
en la medida en que el niño ha ido creciendo o fue creciendo, ya tiene año y medio, el ojo derecho prácticamente tiene un mínimo leucoma central y en el ojo izquierdo tiene un leucoma central, tiene adherencia al cristalino, pero el cristalino está transparente, uno logra abrir la pupila y le entra estímulo luminoso por allí. Entonces, de pensar que es un niñito que iba a ser totalmente ciego y que realmente los trasplantes de córnea, como me imagino que vas a decir, son bastante, digamos, de mal pronóstico por la edad y por todo lo que requieren estos, pues, de cuidado. Eh, Realmente ya desechamos prácticamente todo tipo de cirugía en este muchachito porque ni siquiera tiene nistagmus, no tiene nada, tiene fija y sigue bien con su ojito derecho, que tiene un leucoma central con unas cuantas adherencias del iris al leucoma y una parte pequeña del cristalino del ojo derecho, y en el ojo izquierdo es más, y ese sí, pues digamos que se ha logrado menos, pero se ha logrado tener, digamos, de tener una opacidad de casi el 100% de la córnea, tenerlo en un 50, un 40-50%. Entonces, pues, para que piensen que estas malformaciones evolucionan, tenemos las VMs de recién nacido y de después, y son distintísimas, parecen de otro paciente Mm. porque la cámara se fue agrandando, la cámara que era, el iris era pegado a la córnea cuando uno lo veía primero, todo era una masa anterior. Si uno hubiera entrado a operar, habría tenido que sacar todo eso, bueno, era un bloque, hacer vitrectomía, y se ha ido profundizando la cámara, se ha ido separando el iris de la córnea, que uno pensaba que pudiera estar adherido, no, se iba abriendo. Entonces, hay que ser un poco conservador en el tratamiento de estos pacientes y ver la evolución, ¿no? Listo, doctora, gracias. Y pues digamos, ya continuando con la anomalía de Peters, se ha encontrado que pues digamos, bajo ciertos casos, esta anomalía puede presentarse bajo o como parte de un síndrome mucho más grande que es el síndrome de Peters Plus, donde pues aparte de estas disgenencias del segmento anterior, pues el paciente se va a presentar con una talla baja, va a tener diversos grados de dismorfología craneofacial, es frecuente el acortamiento en los dedos y en los artejos y pues, el retraso pues, del desarrollo neurológico. Tenemos también la ruptura traumática de la membrana de Descemet. Generalmente cuando está relacionado con trauma, la disposición de esa ruptura, como vemos aquí en la imagen, va a ser esencialmente vertical y lineal. Y pues cuando pues, es mucho más raro encontrarlas de forma curvilínea u horizontal. Entonces, en los pacientes pediátricos nos vamos a encontrar principalmente esta clase de alteración frente al trauma obstétrico, especialmente cuando se utilizan forceps para pues, instrumentar un parto. Pero pues digamos, siempre vamos a encontrar otros signos de trauma, cabeza, cefalomatomas y bueno, todo este tipo de signos clínicos. Cuando esta ruptura es de forma aguda, frecuentemente conduce a un edema epitelial y estromal importante. Pero pues una vez este edema empieza a resolverse, suelen quedar unos bordes o unas crestas que van a protruir como hacia la superficie posterior y pues van a ser igualmente visibles. Digamos, volviendo un poco a lo del síndrome de la córnea frágil que hablamos en el queratoglobo, es frecuente encontrar estas rupturas espontáneas y pues recordar que estas tienen relación con esa mutación bialélica de ZNF469 o el PRM5, donde un trauma menor, incluso un frote, podría llevar a esta clase de rupturas traumáticas de la membrana de ese. Aquí, si bien la revisión no está centrada en el glaucoma congénito, quise traer como a colación estas distinciones, porque, pues, digamos, esas rupturas de la membrana ASM también pueden aparecer en los casos de glaucoma congénito y no necesariamente por el trauma. Pero para eso, pues, digamos, hay ciertos elementos semiológicos que nos pueden ayudar a orientar hacia un lado o hacia el otro. Y, pues, por una parte va a ser la presencia, pues, del bufthálmos y la megalocórnea, que son frecuentes en el glaucoma por la elevación de la presión intraocular. Sin embargo, pues igual tener en cuenta que dentro de todos esos síndromes que engloban las disgenencias del segmento anterior, podemos igual tener varios de estos hallazgos.
Pero pues en cuanto al patrón de esas rupturas, la disposición que tengan, como les mencionaba, entonces las traumáticas van a ser principalmente verticales, lineares, mientras que las estrías de Hub, que son las rupturas de la membrana de SM por consecuencia de la elevación de la presión intraocular, van a ser pues, especialmente con disposición horizontal. Continuamos con las anomalías congénitas y el desarrollo del globo ocular. Pues digamos aquí tenemos como tres grandes disgenesias. Estos pueden ser o pueden aparecer de forma aislada o como parte de un síndrome. En este caso, pues desde el punto de vista genético vamos a tener asociación con mutación de muchos genes, CHX10, MAF, nuevamente PAC6, RAX, SHH, SIX3 y SOX2. Entonces aquí es un poco importante hacer la distinción entre estos tres tipos de disgenesia. La microftalmia, por su parte, es un globo ocular que va a estar muy pequeño, o sea, con un tejido totalmente desorganizado, pero hay evidencia de que hay alguna clase de tejido ocular y generalmente pues va a tener una bolsa quística en la esclera posterior. En el caso del nanoftalmos, este es un ojo que es muy pequeño, donde vamos a encontrar una longitud axial que generalmente es menor o igual a los 18 milímetros, pero es un ojo que es funcional. Pues digamos, en relación con esa longitud axial, pues va a ser un ojo bastante hipermétrope y va a tener una cámara anterior bastante estrecha con ese riesgo de cierre angular. Y pues digamos, vamos a encontrar a nivel del polo posterior un pliegue papilomacular que va a ser típico pues por esa disminución de la dimensión del globo ocular. Y en el caso de la anoftalmia, esta ya corresponde, pues en el caso de aquí el ojito derecho, a la ausencia de cualquier tejido globular. Eso es muy raro que suceda y pues digamos precisamente es muy importante hacer la distinción con la microftalmia severa. Digamos aquí en la foto incluso se puede ver, acá no hay como evidencia pues, de un tejido ocular, pero aquí en el caso del lado izquierdo sí se ve como una microftalmia que podría pues tener ahí ese tejido remanente. En cuanto a las anomalías del desarrollo del iris y la pupila, tenemos la membrana pupilar persistente. Este es un hallazgo bastante frecuente. De hecho, yo creo que todos en la consulta habitual hemos visto al menos una vez una membrana pupilar persistente. Solemos verlas así muy pequeñas y se presenta hasta en el 95% de los recién nacidos. Pero, pues, como les mencionaba, tanto en niños como en adultos podemos encontrarla. Y muy rara vez esta disgenesia puede comprometer la visión. Cuando son pues muy marcadas, muy prominentes, estas pueden adherirse a la cápsula anterior del cristalino y podrían favorecer el desarrollo de una catarata polar anterior. Pues digamos más que por la implicación que tenga sobre el desarrollo de la agudeza visual, es más la posible relación que tenga con otros tipos de alteraciones del segmento anterior. Siguiendo con la hipoplasia del iris, esta tiene tres grandes subgrupos o subtipos. Cuando hablamos de una hipoplasia focal, estaremos hablando de un coloboma que vamos a ver más adelante. Cuando es una hipoplasia que es difusa, hablamos de una aniridia. Y cuando esa hipoplasia está limitada al subdesarrollo del epitelio pigmentario posterior del iris, hablaríamos de un fenómeno de transiluminación. Y para tener en cuenta desde el punto de vista genético, el síndrome de Axenfeld-Rieger es como la principal causa de hipoplasia estromal hasta ahora demostrada. Y pues es frecuente que encontremos una superficie del iris que sea lisa y sin criptas que pueda confundirse con una aniridia que igual vamos a revisar ahorita. En el caso de la transiluminación del iris, esta se trata de un fenómeno derivado pues, de la ausencia de pigmento en las capas del epitelio posterior, por lo cual puede relacionarse con casos de albinismo o pues, la hipoplasia por sí sola. Tiene relación con varios síndromes genéticos, como el síndrome de Marfan, Prader-Willi, la ectopia lentes e pupile, la megalocornea ligada al X y la microcórnea. Y pues igual tener en cuenta que no necesariamente esto sea pues un hallazgo patológico, es frecuente encontrarlo en iris que tengan pues un pigmento muy claro, pues pacientes con ojitos claros. Siguiendo con el coloboma de iris, este normalmente tiene pues una localización inferonasal, puede tener varias formas, como puede ser una forma de bombillo, una cerradura o una lágrima invertida. Digamos, puede tener compromiso a nivel del cristalino, del cuerpo ciliar, la coroides
o la retina o el nervio óptico. Y digamos, en el caso del coloboma, es frecuente encontrar que los padres, al menos uno de los padres, tenga algún defecto corioretiniano o del iris que generalmente sean asintomáticos, por lo cual nunca se han documentado. Cuando tenemos esos colobomas con localización atípica, estos no suelen relacionarse tanto con colobomas a nivel de la coroides, pero pues ya se hablaría más pues, de colomas que están relacionados con remanentes fibrovasculares del sistema hialoideo, pues que como sabemos se colapsa una vez el paciente nace, y pues con la presencia de una membrana pupilar persistente. En el caso de la aniridia, cuando hablamos de una aniridia clásica, es un trastorno que es bilateral. ¿Me escuchan? Es que me salió un letrero. Sí, Alejo, Ok, te escucho. gracias. Entonces, cuando hablamos de la aniridia clásica, este es un trastorno que es bilateral, donde generalmente encontramos alguna clase de tejido iridiano rudimentario. Entonces, no necesariamente hablar de aniridia, tiene que haber una ausencia total, como vemos en esta foto pues, de abajo. Pues digamos, esta clase de disgenesia suele estar sobrepuesto con los hallazgos del síndrome de Axenfeld-Rieger. Los pacientes con aniridia frecuentemente van a presentar nistagmus y pues cuando tenemos estas tejidos remanentes del iris, pues va a ser una midriasis que no es reactiva. Pues digamos, con su relación con estas alteraciones a nivel de la vasculatura fetal, que es persistente en muchos de los casos, es frecuente encontrar esas opacidades polares anteriores y la membrana pupilar por eso mismo. Y digamos, no es como una condición directa, pero sí una relación que se encuentra frecuentemente, y es que los pacientes también suelen presentar hipoplasia foveal, por lo cual la agudeza visual suele ser menor de 20/100. Y pues a su vez también hay una relación con glaucoma juvenil e hipoplasia del nervio óptico. Cuando se presenta esta disgenesia junto con opacidades de la córnea durante la niñez, pues esto va a cursar con una disminución de la agudeza visual y pues digamos se ha propuesto que tenga relación con una deficiencia en las células madre que permitan pues la regeneración de esa integridad corneal, por lo cual se ha pensado pues que los trasplantes queratolimbares de células madre podrían tener un mayor beneficio al compararlo con las diferentes técnicas de queratoplastia para el tratamiento pues, de esta relación de la opacidad corneal con la aniridia. Desde el punto de vista genético, hay relación con la mutación heterocigota de PAC6 que ya hemos venido hablando a lo largo de la charla. Este es un gen pues, que está ubicado en el brazo corto del cromosoma 11 sobre el locus 13. Y pues hay como dos grandes clases de mutaciones. Cuando son sin sentido, pues hablamos de una haploinsuficiencia, y las mutaciones missense pues van a tener una mayor variabilidad en la expresión y van a haber unos fenotipos que no suelen ser como los fenotipos típicos. Eh, Hasta 2/3 de los pacientes que encontramos, de los niños que encontramos con aniridia, van a tener alguna forma familiar, pero es muy importante que cuando hay de lesiones grandes a nivel pues, de este gen PAC6, esas de lesiones podrían comprometer incluso genes contiguos como el WT1, lo cual se relaciona pues ya con el desarrollo de tumor de Wilms antes de los 5 años. En este caso hablamos del síndrome Wager, donde pues hablamos del tumor de Wilms, aniridia, anomalías genitourinarias y retraso mental, por lo cual todo paciente pediátrico que tenga aniridia esporádica debería tener un tamizaje para las mutaciones del cromosoma del gen PAC6 que está pues, en este locus. Y pues que en los casos familiares igual hay un riesgo, pero ese riesgo va a ser menor a cuando encontramos pues este tipo de presentación de la aniridia. Tenemos también el ectropión congénito del iris. Este corresponde pues con el prolapso del epitelio pigmentario posterior sobre la superficie anterior del iris, o también se denomina ectropión V. Esto pues es realmente un tejido derivado del neuroectodermo, no se trata realmente pues de un prolapso de la uvea, pues haciendo como la distinción del origen embriológico del iris. Y pues hay dos formas, una forma traccional que es adquirida, que pues, va a relacionarse con fenómenos de rubiosis iridis, y una forma congénita que no es progresiva
y pues esta va a tener relación con glaucoma pues por la presión intraocular elevada que hace que ese epitelio pigmentario prolapse pues hacia la parte anterior. Y adicionalmente, pues hay relación con algunos grupos de enfermedades genéticas, como la neurofibromatosis, la hemipertrofia facial y el síndrome de Prader-Willi. Cuando tenemos este síndrome de ectropión de iris congénito, pues vamos a encontrar un ectropión unilateral, un iridizo sin criptas, una inserción alta del iris y la disgenesia del drenaje angular, por lo cual pues todos estos hallazgos juntos pues van a favorecer un aumento en el riesgo de desarrollar glaucoma y además pues frecuentemente van a estar también relacionados con ptosis palpebral. Continuamos con las anomalías del tamaño, la forma o localización de la pupila. En este grupo encontramos la miosis congénita o microcoria. En estos casos vamos a encontrar una pupila que va a ser menor o igual a 2 milímetros y que en la mayoría de casos va a tener una localización excéntrica y a pesar del uso de los midriáticos no van a tener pues como una adecuada respuesta pues, que estemos buscando. En estos casos se ha relacionado con mutaciones bialélicas en el gen TSIA y pues digamos lo que se ha propuesto como mecanismo para el desarrollo de esta disgenesia es que haya una ausencia o una malformación del músculo dilatador de la pupila, pero pues eso se contrasta con la teoría de que haya una contractura de un margen, de un material fibroso en el margen de la pupila, que podría pues pensarse que tenga relación con una persistencia de la túnica vasculosa lentis o ya anomalías de la cresta neural. En ese síndrome que hablábamos ahorita, la ectopia lentis pupila, vamos a encontrar que aparte pues de esa microcoria excéntrica por este síndrome, vamos a tener también una subluxación del cristalino, el cual va a estar dispuesto en sentido opuesto a donde está ubicada esa pupila. Y en los casos graves, pues donde tenemos una pupila muy, muy pequeña, pues ya se podría considerar la opción quirúrgica para realizar una pupiloplastia. Alejandro, Sí. si yo en mi experiencia tengo un niñito que vi desde recién nacido con una aniridia congénita. El niñito tenía el nistagmus, la visión realmente era como un 20/80, 20/60, no lograba más. Con toda pues la ayuda refractiva que uno le pudiera dar, la refracción que uno le pudiera dar. Y más o menos a los 11, 12 años empezó a hacer glaucoma. Y lo primero que empezó a hacer fue aumento de la miopía. Empezó a aumentar la miopía y uno dice, bueno, está creciendo, ¿qué es lo que está pasando? Y pues estaba muy chiquito y al tomarle la presión, pues la presión elevada. Entonces, cuando hay un paciente al que usted tiene una cosa que está así, digamos que lo que le pueda pasar es que se le aumente la presión o que le dé glaucoma, el primer signo que usted puede encontrar en un niño es aumento de miopía o disminución de la hipermetropía. Sí. Y al tomarle la presión, pues sí, señor, estaba elevada. Después fue muy difícil controlársela y ese niñito terminó con válvulas. Y ya debe estar grande, pues ya no lo volví a ver. Por otro lado, tuve un paciente con miosis congénita y catarata, con cristalinos subluxados detrás. Ese paciente, y tenía una miopía altísima. Y se le hizo, pues tenía una longitud axial grande, se le hizo simplemente la lensectomía y tenía una membrana que unía toda la parte pupilar, una membrana como grisácea, se le sacó y se abrió la pupila. Y dejó hacer la cirugía de catarata con vitrectomía y no se le puso lente intraocular y ese niñito está muy bien, con solo gafitas está muy bien. Y no se le ha subido la presión afortunadamente porque uno pues tiene siempre siempre que hay una malformación del segmento anterior, lo primero que hay que pensar es el futuro de este niñito, hay que mirar la presión intraocular, porque la malformación no solamente está en la parte anterior, en la córnea, en la del iris pegado, sino que está en el ángulo. Entonces hay que mirar eso. Bueno, eso era lo que tenías para añadir ahí. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces en el caso opuesto, pues tenemos la miriasis congénita o también denominada iridoplegia. Esta hace parte pues del espectro de la aniridia
y pues esta se ha propuesto que es consecuencia de ausencia en las estructuras del collarete pues del esfínter pupilar. En estos casos, pues digamos, podemos encontrar asociación con trastornos cardiovasculares. Los pacientes pueden tener relación, pues, desde el punto de vista genético con mutaciones heterocigóticas a nivel del gen ACTA2. Y pues hay unos fenotipos alternativos que, digamos, no suelen ser, pues, ya la midriasis clara, que es la presencia de flóculos del iris, que son como estas formaciones quísticas que incluso se parecen mucho al ectropio. Y pues digamos aquí hay que tener como muy en cuenta esa relación con esos trastornos cardiovasculares al momento de evaluar los pacientes, pues, para hacer como una evaluación integral de estos casos. La corectopia corresponde ya con una localización anómala o desviada de la pupila. Digamos en condiciones normales, la pupila está más o menos 0,5 milímetros infranasal del centro del iris, o sea, no es totalmente central, pero digamos dentro de las variaciones anatómicas habituales entre los diferentes individuos, se considera que hasta una desviación de 1 milímetro pues puede pasar desapercibida desde el punto de vista cosmético. Cuando ya tenemos una corectopia es que supera ese milímetro pues, de desviación máxima y pues frecuentemente vamos a encontrar que esa corectopia se relaciona con hipoplasia sectorial del iris. Eh, Sin embargo, pues puede haber una buena agudeza visual y también va a tener relación con el síndrome de Axenfeld-Rieger, donde la corectopia va a ser progresiva, es decir, el grado de centramiento de la pupila pues va a variar a lo largo del tiempo. Estos pacientes generalmente también tienen pobre dilatación y en el caso pues de la relación con síndromes genéticos pues también está asociado con el síndrome de ectopia lentice pupile, donde pues como mencionábamos pues va a tener esa subluxación del cristalino además de la corectopia y la micropupila. Ya entonces, entrando en los últimos tipos de discinesia, tenemos la policoria y la pseudopolisocoria. Para hablar de una real policoria o polisocoria, pues realmente cada una de esas pupilas que podemos ver, pues aumentada en número, debería tener un mecanismo de esfínter, lo cual es muy raro encontrarlo, generalmente son pseudopolisocorias. Y pues digamos, esta alteración podría tener pues una presentación congénita o ser consecuencia pues de una corectopia progresiva con hipoplasia en el caso del síndrome de Axenfeld-Rieger. Y en el caso de los adultos pues es pues un síndrome de corectopia adquirida. En el caso, pues, de las posibles etiologías diferentes al componente genético, pues podemos encontrar que los pacientes pueden presentarlo por trauma, por cirugía o por la presencia de una membrana pupilar persistente. Y ya para terminar, vamos a dar como unas nociones generales del síndrome de Axenfeld-Rieger. Este se trata de un grupo de alteraciones morfológicas no solamente limitadas al segmento anterior del ojo, las cuales tienen relación con mutaciones heterocigóticas a nivel del gen PITX2 o el FOXC1, que son pues como especialmente el segundo es la principal causa identificable del síndrome de Axenfeld-Rieger. Como podemos ver, pues hay diferentes alteraciones a nivel del segmento anterior. Pues vemos diferentes grados de hipoplasia del iris, vemos alteraciones en el diámetro pupilar, discorias o corectopia. Pero pues también hay una conformación anómala a nivel de las estructuras del ángulo iliocorneal, que es lo que vamos a discutir en el club de revistas. En cuanto a las anomalías extraoculares, pues es frecuente encontrar dentadura normal, unas fases pues, distintivas, puede haber una piel redundante a nivel de periumbilical, hipospadias y anomalías de las válvulas cardíacas y en nivel de la hipófisis. Se ha propuesto que el síndrome de Axenfeld-Rieger es consecuencia de un atrapamiento a nivel de las estructuras de las células de la cresta neural durante el tercer trimestre del embarazo y esto favorece pues, que se retenga la capa endotelial a nivel del ángulo y del iris con un deslizamiento uveal posterior que no se va a dar de forma completa. Entonces, ya entrando en el club de revistas, este es el artículo que les envié para que revisáramos. Se titula, pues, The Morphology of Angle Dysgenesis Assessed by Ultrasound Biomicroscopy and its Relationship with Glaucoma Severity and Mutant Genes in Axenfeld-Rieger Syndrome. Ese es un estudio que se realizó en China
y fue publicado en esta revista que es pues, Quantitative Imaging in Medicine and Surgery. Ese es un estudio que se realizó el año pasado, pues fue publicado el año pasado, en agosto. Y pues digamos, hablando un poco de la revista, pues es una revista relativamente nueva que tiene un factor de impacto de 2.8. Pues no es un factor de impacto tan alto como las grandes revistas indexadas, pero tampoco es un factor de impacto despreciable. Y tiene un score de citación de 4.2 para el 2022, pues que no ha variado mucho para el 2023, pues ya que ha tenido pues una amplia distinción de citaciones frente a los documentos publicados. Y en cuanto pues, a los puntajes que da Simago, es una revista que está ubicada en el cuartil 2, en el percentil 62, pues que si bien no, tampoco pues, son los más altos, igual está ubicado dentro de los cuartiles más altos para la influencia pues, de sus publicaciones. En cuanto a la autora principal, es Yu-Hong Shen. Es una autora que tiene 2.384 publicaciones, citaciones, perdón, en 2099 documentos, pues 2099 documentos distintos. Ha publicado cerca de 80 papers y tiene un índice H de 23, que igual pues, es un índice H pues, importante. Aquí tenemos entonces cuál ha sido su tendencia en cuanto a las publicaciones. Es pues una autora bastante activa y pues los principales temas de interés o de publicación pues que trata son pues todos los temas de glaucoma, cierre angular, todo el estudio pues, de la cámara anterior y pues, la presión intraocular. Entrando en el estudio, el objetivo principal fue evaluar las características de la cámara anterior utilizando la ultrabiomicroscopía en el síndrome de Axenfeld-Rieger para determinar qué correlación podía tener esto con la severidad del glaucoma y con la presencia de los genes mutantes. En ese orden de ideas, pues hablamos de que el diseño del estudio es principalmente un estudio eh, descriptivo, de corte transversal, pero tiene algunos componentes analíticos pues, que vamos a ir entendiendo a lo largo del desarrollo. Entonces, para el estudio se contemplaron pues, 42 individuos ya diagnosticados con el síndrome de Axenfeld-Rieger y con glaucoma entre abril del 2000 y diciembre del 2021 en el Hospital de Ojo, Oído, Nariz y Garganta de la Universidad de Fudan. Frente a esos 42 casos, 4 fueron sí, pues, casos Eso es familiares. altísimo, ese número es altísimo. Sí, sí, porque realmente es bastante raro. Altísimo, tienen que tener una población, población de influencia, o sea, la influencia altísima, porque es que, Dios mío, eso 42 individuos, bueno, son 20 años, pero es Sí, un pero mundo. igual es bastante, sí. Entonces, pues de esos 42 individuos, 4 tenían pues un componente familiar y 38 fueron casos del síndrome de presentación aislada y tuvieron un seguimiento promedio de 79 meses, pero un rango intercuantílico que fue bastante amplio, entre 38 y 128 meses. Como criterios de inclusión, se consideraron anomalías oculares congénitas como las malformaciones del ángulo, la presencia de un embriotoxón, adherencias iliocorneales, hipoplasia de iris, policoria y corectopia. Y estos podían estar o no asociados pues, con anomalías sistémicas como malformaciones craneofaciales, malformaciones dentales o pues, esa piel periumbilical redundante que hablamos ahorita. Y fueron excluidos los pacientes que tuvieron antecedentes de trauma, de cirugía o de uveitis. Ellos, pues, para la definición de los casos de glaucoma, tuvieron en cuenta los criterios para el adulto y para el niño. En el caso del adulto, pues, la hipertensión ocular por encima de 21 milímetros de mercurio, la evidencia, pues, de signos de daño glaucomatoso, pues, cambios en la excavación por encima de 0,5, asimetría de 0,2 entre un ojo y el otro, el adelgazamiento del anillo neuroretiniano, la presencia de escutaduras o hemorragias del disco y el defecto, pues, campimétrico característico del glaucoma. Y en el caso del glaucoma infantil, pues se tuvieron en cuenta los criterios del programa de investigación de glaucoma infantil, igualmente con la presión intraocular, los signos de daño glaucomatoso. Aquí lo que hablaba ahorita la doctora Pilar, la evidencia de una miopía progresiva o un cambio miópico con aumento en las dimensiones, pues por un mayor crecimiento sobre lo que debería ser esperable en el grupo de edad del niño. Un defecto que sea reproducible en el campo visual, pues igual eso es difícil en la mayoría de niños por la dificultad para la realización de la prueba y la presencia de hallazgos corneales como las estrías de Havel, edema corneal, un diámetro mayor de 11 milímetros en el recién nacido, mayor de 12 milímetros en el niño menor de un año o mayor a 13 milímetros a cualquier edad. Y pues para el caso de glaucoma tendría que cumplir al menos 2 de cualquiera de estos criterios.
Para la evaluación clínica de los participantes, pues se realizó siempre un examen oftalmológico completo, incluyendo gonioscopia, toma de la presión ocular, tanto por tonometría por aplanamiento como con el uso de tonopen. Se realizaron fotografías del segmento anterior, fotografías del polo posterior y ecografías en modo A y B. Y en los niños más grandes que pues colaboraban y en los adultos se realizó pues una toma pues del campo visual, tanto por equipo de Octopus o con el analizador de Humphrey, que es el que vemos aquí en la imagen. Como variables clínicas, entonces se tomaron en cuenta la edad de inicio del glaucoma, la presión intraocular basal, es decir, en ausencia de un tratamiento hipotensor, la excavación del nervio óptico, la edad en el caso pues, de ser sometidos a cirugía para manejo de la presión intraocular, el tipo de cirugía y el resultado quirúrgico. Y pues digamos puntualmente en el caso de la cirugía pues filtrante se consideró como falla postoperatoria una presión intraocular mayor de 21 milímetros con necesidad del uso de medicamentos hipotensores o un segundo tiempo quirúrgico. Y adicionalmente realizaron un puntaje en cuanto a los parámetros de opacidad corneal. Dependiendo pues de que tuviera córnea clara, pues se le da un puntaje de 1 y una córnea totalmente opaca con neovascularización, un puntaje de 4, y si hubiera presencia de estrías de HAP se le iba a dar 0.5 puntos más. En cuanto a la realización de la ultrabiomicroscopía y el análisis genético, en los niños mayores de 10 años se realizó la VM bajo anestesia tópica y en los niños más pequeños se realizó bajo anestesia general y se empleó pues como parámetro para dar uniformidad a todos los estudios que se iban a realizar, pues que se utilizó una resolución de 50 MHz antes de cualquier tipo de cirugía filtrante y siempre lo realizaron técnicos experimentados bajo un protocolo estándar para la toma de la VM y con el paciente siempre ubicado en su PIN. Y desde el punto de vista genético se hizo una secuenciación a todos estos individuos para un panel de 289 genes relacionados con disginesia del segmento anterior. Entonces, y pues, digamos, esto me pareció como de lo más interesante del artículo, es que lo que trataron de hacer en el estudio es hacer una clasificación morfológica de las disgenesias relacionadas con el síndrome de Axenfeld-Rieger. Entonces, a partir de estos hallazgos de la UVM, separaron los pacientes en 6 grupos. Un ángulo tipo A, donde pues encontramos únicamente un desplazamiento anterior del iris, que podía tener o no la presencia de una membrana de tejido normal que estuviera cubriendo el ángulo. En el tipo B encontramos entonces esta prominencia hiperecoica que corresponde con el embriotoxón posterior, que sería pues ese desplazamiento anterior de la línea de Schwall. Y en el tipo C vemos estas adherencias que van desde el iris hacia la línea de Schwall, sin ser hasta ese punto todavía una sinequia. En el tipo D ya hablamos de la sinequia iridocorneal, donde pues hay una pérdida de la morfología de ese ángulo iridocorneal, pues aparte de ese desplazamiento anterior del iris. En el tipo E vamos a encontrar adherencias iridocorneales que van a desplazarme ese iris todavía más anteriormente y pues va a estar pues bastante adherido a nivel periférico. Y en el tipo F ya vemos que ese desplazamiento es tan marcado, ese grado de adherencia es tan grave que se pierde como tal la morfología normal del ángulo y no se puede distinguir pues como el espolón escleral ni las otras estructuras angulares y adicionalmente tenemos ya una cámara posterior que es bastante amplia o profunda. Ya hablando de los resultados, digamos la distribución por sexo fue un poco más hacia los hombres con un 62% y un 38% fueron mujeres. En el caso de la aparición de glaucoma, 39 individuos. Alejandro, lo que pasa es que en China hay mucho más población de hombres que de mujeres, que las mujeres se consideran, eh, digamos que si ellos saben que va a ser una niñita, la pueden abortar. Ay, Dios mío. Ok. Entonces, en cuanto a la presentación del glaucoma, en 39 casos pues tuvo una presentación bilateral, en 3 fue unilateral. Y todos los individuos que tenían menos de un año, pues digamos, o sea, todos los individuos que presentaron glaucoma tenían, mm, o sea, todos los individuos que tenían glaucoma bilateral tuvieron menos de un año entre el desarrollo de glaucoma de un ojo y el desarrollo en el otro. En cuanto a la edad de inicio del glaucoma,
pues se consideró glaucoma de inicio en la infancia entre 0 y 1 año. Tuvieron 10 pacientes y 19 ojos. En la adolescencia, que fue entre los 1 y 18 años, fueron 16 pacientes y 30 ojos. En la adultez temprana, que fueron entre los 18 y 40 años, fueron 11 pacientes y 22 ojos. Y luego de la mediana edad, o sea, mayores de 40 años, fueron 5 pacientes y 10 ojos. Aquí entonces vemos una tabla donde pues, se comparan básicamente los tipos o los grupos morfológicos de ese ángulo con, pues, digamos, las características clínicas y desempeño quirúrgico de los pacientes con el síndrome de Axenfeld-Rieger. Aquí entonces el grupo, pues el tipo B de esas morfologías del ángulo fue el que tuvo la mayor frecuencia de casos. Y acá vemos que, digamos, los grupos que tuvieron la edad de inicio más temprana de glaucoma fueron los morfología tipo C y tipo D, donde pues encontramos que hubo una significancia estadística relevante que para el caso del estudio fue definida con una P por debajo de 0,05. En el caso de la presión intraocular basal, es decir, sin tratamiento médico hipotensor, tenemos que la morfología angular de tipo A fue la que tuvo la menor presión intraocular sin tratamiento, también igual con significancia estadística. Y en el caso pues, de la excavación del nervio óptico, las excavaciones más amplias fueron encontradas en el grupo, pues, en el grupo de morfología tipo D y la morfología tipo F, que es esa disgenesia pues, ya severa. Y pues digamos ya siguiendo con estos parámetros que tuvieron significancia estadística, los pacientes que tenían estos morfologías tipo C y tipo D fueron los que tuvieron la necesidad de ser sometidos a una cirugía filtrante en una edad mucho pues, más temprana. Acá entonces vemos ya la comparación igualmente de estas variables clínicas, pero comparada con el estado pues, genotípico de estos individuos, haciendo la claridad de que todos los que presentaron mutaciones, que no fueron los 42 pacientes, eran heterocigotos y siempre fueron consideradas variantes patogénicas. Entonces, sobre todo los 42 participantes, 15 tuvieron pues, mutación del gen FOXC1 y 14 del gen PITX2 y 13 pues fueron negativos para cualquiera de esos genes. En este caso, entonces, pues se encontró que en el caso de la mutación de FOXC1, estos tuvieron una presentación de glaucoma en una edad mucho más temprana, igual también con una buena significancia estadística, y a su vez también tuvieron un requerimiento de cirugía filtrante, pues de cirugía para el tratamiento del glaucoma en una edad más temprana. Y sin embargo, pues digamos a nivel de la mutación del gen PITX2 se encontró pues que hubo significancia estadística y peor desenlace en cuanto a la falla postoperatoria en este grupo de pacientes, pero pues igual hablamos de que fue también pues una baja frecuencia. Y en esta tabla encontramos la relación entre los tipos de morfología del ángulo y la presencia pues, de las diferentes mutaciones. Entonces aquí encontramos que igual, en el caso de la mutación del gen FOXC1, la mutación más frecuente, perdón, la morfología más frecuente del ángulo fue la tipo B. En el caso de la mutación por PITX2, la morfología pues, más frecuente fue la tipo E. Entonces, hay que partir de las limitaciones que tenía este estudio. Por una parte, pues el tamaño de la muestra, una baja incidencia del síndrome de Axenfeld-Rieger. Sin embargo, pues yo creo que es una muestra muy grande comparada con la mayoría de estudios que se han hecho sobre este síndrome. Por otra parte, pues hay como ciertos límites que podrían condicionar el desarrollo de un sesgo de selección y es que todos los pacientes pues fueron reclutados a partir de una clínica donde se trata glaucoma, entonces pues esto favorece que haya la consulta y el seguimiento de estos casos. Y pues los pacientes que fueron analizados ya tenían tanto el síndrome como el glaucoma diagnosticados. Y no, pues hubo una forma de comparar realmente las características morfológicas y genotípicas del síndrome de Axenfeld-Rieger en ausencia de glaucoma, por lo cual, pues digamos, estos hallazgos no son generalizables en toda la población que tiene el síndrome de Axenfeld-Rieger. Entonces, a partir de todo esto, pues digamos, hay como ciertos elementos importantes e interesantes para tener en cuenta.
Por una parte, pues a partir de ya lo que la literatura se ha descrito, pues se sabe que la inserción anterior de la raíz del iris con un canal de Schlemm que es rudimentario propio del síndrome de Axenfeld-Rieger, pues estos pacientes van a tener una mayor aparición y progresión de glaucoma. Entonces, en todos los ojos que se analizaron en el estudio, todos tenían esa inserción alta del iris periférico. Entonces, pues digamos, en relación con esta premisa, pues todos tenían esa susceptibilidad para el desarrollo de glaucoma. Por otra parte, se encontró, pues aparte en la ultrabiomicroscopía, que el 57.7% de ojos tenían hipoplasia del cuerpo ciliar, que no estaba pues relacionado en estas tablas, pero esto también demuestra que no solamente vamos a encontrar en el síndrome alteraciones a nivel de la cámara anterior y el iris, sino que también podemos tener esto pues que va a tener también una implicación importante, ya que pues la UEM, a diferencia de la OCT del segmento anterior, tiene una mejor caracterización de ese cuerpo ciliar. Entonces, digamos, dentro del estudio dismorfológico de los pacientes con síndrome de Axenfeld-Rieger, esa UM nos podría brindar realmente una mayor utilidad para hacer el estudio y el seguimiento pues, de estos pacientes. El síndrome de Axenfeld-Rieger tuvo unos hallazgos morfológicos muy similares a los del glaucoma primario congénito, como el iris delgado, cuerpo ciliar pequeño, esa membrana de tejido normal, la inserción anterior del iris y la ausencia o pues alteración en la estructura del canal de Schlemm. Y pues volviendo a ese grupo A de los tipos morfológicos, al tener esto una menor PIO, pues en ausencia de un tratamiento hipotensor, una menor tasa de cirugía y pues y un tiempo quirúrgico en edades mucho más avanzadas, pues digamos hay como cierta relación que podría considerarse en cuanto a la presencia del embriotoxón, que si recordamos en el grupo A no estaba con el peor pronóstico frente al desarrollo y empeoramiento del glaucoma. Entonces, pues digamos, frente a todo esto que les he ido mencionando, hay que tener en cuenta que el desarrollo del glaucoma no sería entonces un mecanismo directamente relacionado o exclusivamente relacionado con esa obstrucción del flujo del canal de Schlemm, sino también por alteraciones puntualmente en la malla trabecular, que va a tener pues alteraciones en la compactación y en el flujo que pueda tener por esos espacios intertrabeculares. En el caso de la morfología tipo E y el desarrollo de glaucoma y cirugía en edades mayores que 6D, esto pues podría orientar a que la extensión de las adherencias iliocorneales no tengan pues una relación tan directa con el glaucoma o pues con la severidad del glaucoma. Entonces pues priorizando frente a estos hallazgos pues más que todo es esa presencia del embriotoxón, el desplazamiento anterior de la línea de Schwab. Y entonces, por último, con base en todo esto que les he ido contando, si bien no es un estudio clínico o un estudio de efectividad de una prueba, pues una de las conclusiones de esto es que la UM es una herramienta que nos permite elaborar un sistema de clasificación para la disgenesia en la cámara anterior in vivo y que podría tener unas implicaciones bastante importantes sobre la predicción del pronóstico frente al glaucoma en este grupo de pacientes. Y pues digamos ya pensando hacia el futuro, pero que igual es pues un tema bastante difícil para estudiar, y es que para pues ya poder hacer una comparación importante y ya digamos tener datos clínicos más certeros, pues lo ideal sería hacer una comparación morfológica de este grupo de pacientes que tienen el síndrome de Axenfeld-Rieger y tienen glaucoma, y pues eso extrapolarlo a las condiciones morfológicas que tendrían los mismos pacientes con Axenfeld-Rieger, pero que no hayan desarrollado glaucoma. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias, Alejandro, muy bueno, y el artículo también muy bueno, interesante, ¿no? Porque, Mucho. bueno, uno espera, sí, ¿cierto, Jennifer? Uno espera que en el tipo A, el cambio morfológico del tipo A, pues sí, no haya tanto glaucoma, porque no es tan anormal que digamos, pero uno esperaría que hubiera más en el C, en el B hay mucho, ¿cierto? Sí, pues realmente, o sea, es que, pues Es que era como el digamos, más alto. sí, el B era el más alto. Y pues precisamente coincide también porque a partir del B es que hablamos de la presencia del embriotoxón. Entonces es como,
pues yo consideraría que el principal predictor ahí para tener en cuenta Va a ser el embriotoxon más que Sería cualquier ese, otra cosa que sí. uno pueda mirar Ujú. en cuanto, pero también es de los de peor pronóstico, lo que es peor les fue con la cirugía fueron los de E, los del grupo E. Sí, aunque igual lo que también les mencionaba, que igual la falla pues, quirúrgica posoperatoria fue realmente baja, o sea, no fueron tantos casos, entonces pues a pesar de que Es que no estadísticamente eran era tantos casos, significativa, entonces exacto, sopesar eso es difícil. sí, realmente es difícil. Sí, pero sí le da a uno, digamos, como la guía de, si tienes una malformación, hazle VM, síguelo con VM, mira bien la morfología y la del cuerpo ciliar, ¿no? Pues un cuerpo ciliar enano, pues también le indica a uno que la malformación es grande, ¿no? Entonces, me pareció muy, muy interesante, muy bueno, y los números, pues, aunque ellos dicen que es pequeño, pues son números muy Mm. altos, porque es que, No, pero eso es un centro de referencia, claramente, ¿no? Eso, claro, porque claro.